El día de hoy vamos a empezar la semana con el tema de perversión y relación con la ley. ¿En qué medida esto ocurre? ¿Por qué es que sucede? ¿O por qué es que ciertas personas tienen esta estructura perversa? Si bien ya hemos dicho en muchas otras ocasiones que rasgos perversos probablemente, bueno, no probablemente, sino que rasgos perversos todos podemos llegar a sacar a flote, porque ese tipo de estructura es una que de alguna manera transitamos en un momento de nuestras vidas. Sin embargo, el desenlace, la forma en la que se desenvuelve esa etapa en la vida en específico, sí va a ser distinta para cada uno. ¿A qué me refiero con esto? Es verdad que todos hemos pasado, cuando te hablamos, por ejemplo, de padecimientos como la esquizofrenia, como la paranoia, como muchos otros padecimientos mentales, te hemos comentado que todos en determinado momento de la vida hemos funcionado con estas formas de pensamiento o con estos mecanismos de defensa únicamente, y en la medida en la que vamos creciendo, vamos añadiendo otros mecanismos neuróticos a nuestro bagaje, digamos. Entonces, bueno, todos hemos pasado por esos primeros mecanismos que tienen que ver con la alucinación, la escisión, etcétera. Cuando hablamos de perversión, digo que podríamos decir que todos han transitado, pero no del todo. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por un momento en nuestras vidas en que no estaba instaurada la ley, y a eso se refiere la perversión. Y tampoco estaba instaurado ningún tipo de represión. Cuando eras pequeñito no te daba vergüenza andar desnudo, por ejemplo, o bañarte con tus padres. Sin embargo, y esto si lo vemos en un adulto, bueno, pues podríamos hablar de exhibicionismo, por ejemplo. Un niño que anda desnudo, pues es un niño que anda desnudo, pero un adulto es un exhibicionista, por ejemplo, ¿no? Un voyeurista, etcétera. Se van dividiendo en distintas clasificaciones. Pero digo que más o menos porque ahí, durante la infancia, ocurre algo crucial y que ya queda instaurado como parte del funcionamiento posterior de la personalidad, y tiene que ver justamente con la relación con la ley que se viva en ese momento. En ese momento en que para el niño es normal hacer determinadas cosas que en el mundo adulto no serían plausibles, en ese momento entra o no la ley, dependiendo de en qué familia viva ese niño, y el niño puede o no acatarla, dependiendo sobre todo de la relación que tenga con la madre. Uh-huh. Y es que si vamos a hablar de algo que tenga que ver con la ley, necesariamente tendríamos que hablar de perversión, porque ya vamos viendo y hemos hablado en muchos otros programas cuál va a ser la relación que tiene. Muchas gracias, Gaby, que es más, le voy a dar un traguito. Para los que nada más nos están escuchando en radio, le di un traguito a mi agua. Y le decía que si queremos hablar de ley o algo que tenga que ver con la ley, con la justicia, tendríamos que hablar primeramente de lo que es la perversión. Y es que ya lo hemos hablado en muchos otros programas, cuál va siendo esta ligazón, esta idea, la representación que se genera en nuestra infancia con respecto a la ley. Cómo vamos adquiriendo principios morales, valores, un sentimiento de justicia, y hay, bueno, muchísimas investigaciones que intentan buscar este tipo de situaciones en los animales. Recordaba, Gaby, también un ejemplo que en algún momento dimos de este par de changuitos que les estaban haciendo una prueba en los que el changuito tenía que poner una piedra en un lugar específico en su jaula, y al momento de poner esa piedra en ese lugar específico se le daba un premio. Estaban dos changuitos haciendo la misma prueba y les estaban dando a uno uvas y al otro le estaban dando garbanzos, me parece. Pepino. ¿No? ¿Era pepino? Trozos de pepino. Trozos de pepino. Entonces imagínese dónde estaría la injusticia, ¿no? El pepino pues no sabe más que un pepino, no sabe a nada, ¿no? Sabe a pura agua, y la uva es una fruta dulce. Esto lo hacían con jaulas transparentes para que el changuito que estaba recibiendo el pepino se diera cuenta de que el otro estaba recibiendo
uvas. Bueno, no tardó mucho en que el changuito empezó a aventarles el pepino a la puerta a sus cuidadores, y uno podría pensar ahí, bueno, el changuito se estaba dando cuenta de la injusticia que estaba viviendo. ¿Por qué al otro le estaban dando eso y él le estaban dando pepino? ¿Por qué no lo siguió comiendo? ¿Por qué no se lo siguió quedando él? Y podríamos encontrar, si nos vamos así, alguna relación con los estímulos y con las respuestas de los changuitos, pero aquí lo que tendríamos que pensar es que en nosotros va a funcionar de una manera más sofisticada. Quisiéramos pensar, en nosotros hay celos, en nosotros hay envidia. En los animales no podríamos documentar este mismo tipo de sensaciones o de sentimientos. ¿Por qué? Porque no se cuenta con una estructura, digamos, significativa del lenguaje para poder establecer todas estas cosas. Y ya que empezamos a hablar sobre la ley, tendríamos que pensar, ¿por qué las personas rompemos la ley? ¿Por qué las personas incidimos en actos criminales? ¿Por qué las personas mentimos? ¿Por qué las personas traicionamos? Y esto que no nos vaya a desviar en un tren distinto, en donde, bueno, es que los animales también mienten, los animales también esconden sus intenciones. Pues sí, pero los animales también inciden en canibalismo, los animales también inciden en incesto, entonces no hay que tomarlo como una causa natural. Mejor tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo, que nosotros nos vemos empujados o que nosotros decidimos sobre romper la ley. Y de eso vamos a estar hablando en estos días, así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de perversión y relación con la ley. Y comentábamos que si bien es este tipo de estructura, o más bien de desestructura de la cabeza, forma parte del desarrollo inicial, de las primeras etapas de desarrollo de todos los seres humanos. Sí ocurre ahí también en las etapas más tempranas algo importante que tiene que ver con la manera en la que se vive la ley y en que una persona puede o no adoptarla para sí mismo o para sí misma. Y es esta parte. La ley es algo que prohíbe necesariamente, y es algo que da orden y organiza de alguna manera el mundo de las personas. Es verdad que hay familias que carecen de este tipo de estructuración, pero aún así esto se alcanza. No podríamos pensar, por ejemplo, que en las familias en donde es normal, y sí es normal en el sentido de que es lo habitual en esa familia, ¿no? Que es normal, por ejemplo, contemplar el cuerpo desnudo, ¿no? Hay muchas familias que con ese estandarte, bueno, pues desatan ahí toda la perversión entre los miembros de la misma familia, ¿no? Y por ejemplo pueden hablar de bañarse juntos o de andar incluso desnudos por la casa, porque ven el cuerpo como algo sumamente natural, ¿no? Una visión bastante primitiva, hablando desde el punto de vista como de la civilización y todos los avances a los que nos ha llevado la civilización, pero puede estar este estandarte. Entonces uno podría pensar, bueno, pero es que para esta persona es algo perfectamente normal, y la ley, digamos, es una ley distinta. La ley que rige su hogar es una ley distinta. Entonces sí está adoptando la ley, pero de una manera distinta. Sin embargo, esto es algo que alcanza a las personas. La civilización es algo que alcanza, a final de cuentas, a las personas, porque sí es verdad que estamos educados en un pequeño grupo, que es nuestra familia, pero luego va el grupo haciéndose cada vez más extenso. Por menos contacto que tengas con el resto de la sociedad, de todas maneras se irán dando una idea las personitas de una u otra forma de que hay algo que está funcionando en contra de la normatividad que rige la cultura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre
que si nosotros naciéramos y siguiésemos un camino natural totalmente, sin ninguna como modificación hecha por el hombre, lo cual ya sería imposible desde el hecho de que tenemos lenguaje, pero vamos a imaginarnos que se puede eso y que lo único que adoptamos de la cultura es el lenguaje, pues básicamente estaríamos funcionando de una forma muy similar a la que lo hacen las criaturitas más primitivas. ¿Qué significa esto? No hay una noción de prohibición como tal, hay una noción única y exclusivamente de peligro, que es muy distinta. La noción de peligro y la noción de prohibición son distintas. Es verdad que la prohibición se instaura en primera instancia a través del peligro, ¿no? A través de que se siente un peligro, pero paulatinamente la persona va haciendo suya esta prohibición y va teniendo la convicción de vivir de tal o cual manera. En cambio, los animalitos funcionan de una manera distinta. No tienen la noción de prohibición, tampoco de incesto, por ejemplo. Entre los grupos de los animales que son sociales y se mueven en grupo, podemos ver, por ejemplo, que no hay ningún miramiento con reproducirse, por ejemplo, con familiares, ¿no? Con hermanos o con madre, padre, etcétera. Y tampoco está, lo único que llega a prohibir, digamos, es que algún macho dominante pueda atacar a alguno de la manada. Vamos a pensar en este tipo de estructuración de los animales. Y si logran deshacerse del macho dominante, bueno, pues entonces ese se queda con todas las hembras de la manada y a su vez puede ser atacado por otro y puede ser reemplazado también por este otro. Suena como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los seres humanos? Pues hay una tendencia muy curiosa que en los seres humanos puede aparecer como algo tierno, pero que tiene en el fondo la misma tendencia y tiene que ver con los celos en los pequeñitos, ¿no? Los pequeñitos se ponen celosos de que las personas significativas para ellos tengan a otra persona importante. Pues llámese este clásico, yo me quiero casar contigo cuando sea grande, ¿no? Del niño hacia la mamá o de la niña hacia el papá, que es básicamente lo mismo. Claro que aquí todas las batallas se juegan a nivel psíquico, no como en los X-Men, pero sí, no de esa manera, quizás sonó un poco raro, pero va en el sentido psicológico, en el sentido de la palabra, y es en este sentido, al menos que debería de ponerse el alto, no en el sentido de la violencia física. Uh-huh. Porque justamente con esto es con lo que íbamos abriendo. Podríamos ver ciertas manifestaciones en animales, ¿no? De cosas que nos hacen pensar que son comportamientos humanos, pero no hay un lenguaje. En el momento en el que el niño o la niña pronuncian su deseo, hablan de lo que quieren hacer y lo hablan en el futuro, tal cual, ahí es justamente en donde se va estructurando toda esta idea. ¿Por qué? Porque digamos que si solamente fuera castigo, a través de, si fuera, digamos, nada más recibir un castigo por hacer algo indebido, no se va fomentando este crecimiento en lo moral y realmente en lo ético, porque no hay un trasfondo de representación, no hay una palabra que forme ese comportamiento, no hay algo que nos pueda relanzar nuestro deseo hacia un lado distinto, hacia realmente poder entender por qué las cosas no se hacen, ¿no? Es más, yo creo que todavía, Gaby, entre adultos, no lo sabemos de ciencia cierta, no sabemos exactamente por qué, pero pregúntese usted, ¿por qué es malo matar? Y ya de ahí se va a dar una idea más o menos de por dónde van esas bases éticas, ¿no? Alguien puede decir, ¿por qué es malo? Siga con la pregunta, ¿por qué es malo? Realmente, ¿por qué es malo matar? ¿Por qué está prohibido matar? Y ahí, si nos vamos a una cosa en donde no tenemos un trasfondo ético, nos vamos a topar con, bueno, es que no sé por qué es malo, ¿no? Alguien podría llegar a decir, pues es malo porque posiblemente a mí también me van a matar, ¿no? Si no hubiera esa prohibición, entonces a mí también me va a matar. Ahí ya tenemos un pasito más adelante, pero aún así nos quedamos con una comprensión infantil de lo que está sucediendo. Si nos vamos un poco más allá,
vamos a darnos cuenta de que efectivamente, primero se forma esta ley por el miedo. ¿Por qué? Porque me castigan si lo hago. Muy bien, ok. Si uno mata a alguien, lo meten a la cárcel. Perfecto. Después de eso ya empezamos a pensar también alrededor de un bienestar propio. Es que a mí también me podrían matar, ¿no? Entonces por eso es que está prohibido para todos. Si nos vamos un poco más adelante, nos vamos a dar cuenta de que si no existieran esas prohibiciones no podríamos vivir en comunidad. Porque cada quien estaría tomando lo que quisiera de los demás y simplemente si alguien nos cae mal, pues entonces ya nos estaríamos agarrando a tiros o a mordidas o a cuchillazos como fuera. Es gracias a que existen esas prohibiciones que nosotros podemos funcionar como ciudad, que podemos funcionar como civilización. Hay personas que nos vamos a topar que nunca realmente interiorizaron este tipo de ideas. ¿Por qué? Ya sea porque hay una gran carencia, ¿no? Entonces, pues matar, pues qué, si yo me estoy muriendo de hambre, pues de que me muera yo, que se muera el otro, y ahí ya nos vamos a este aspecto animal. Hay personas que simplemente lo aprendieron y lo van a aprender porque hay castigo. ¿Por qué usted no se pasa un alto? Igual y no nos pongamos en un aspecto tan radical como matar. ¿Por qué no se pasa uno los altos? Si ya no vienen carros, pues qué más da que nos pasemos. Y ahí vamos a hacer esta misma introspección y nos vamos a topar con que estamos en un nivel un poquito más adelante, obrando por un bien común que a nosotros también nos incluye. Y esto es justamente a lo que nos da acceso el lenguaje. Entre los animales no hacen ese tipo de cosas simplemente por el miedo a la represalia, simplemente porque va a suceder. Imagínese, si llega un león y se come a los cachorros y luego se va, ese león no va a estar pensando, me estará buscando su padre, estará buscando venganza, ¿qué me pasará? ¿Qué le pasará a mi alma después de lo que hice? Eso no va a suceder. Simplemente ¿por qué? Porque no hay ese lenguaje para que se pueda producir todas estas cosas y estas reflexiones y ese pensamiento a futuro. En nosotros sí lo hay. Y aún así, habiendo ese tipo de trasfondos y habiendo ese tipo de bases, nos damos cuenta de que traspasamos la línea de la ley. ¿Por qué traspasamos esa línea de la ley? Sigue la pregunta ahí en el aire. Quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de perversión y relación con la ley. Tenemos un saludo de Marta, nos dice saludos y felicitaciones por el programa. Muchas gracias Marta, saludos para ti también. Y bueno, continuando con esta cuestión de la relación con la ley y cómo es importante poder observarla desde el comienzo. La cuestión aquí es que la ley no es algo que nos venga bajo el brazo, no es algo que tengamos instaurado por ser seres humanos y todas aquellas cosas que nos atribuimos, todas aquellas cosas extras, digamos, o distintivas que nos atribuimos a nosotros mismos, y lo digo hablando en el sentido general y cultural, son una creación nuestra. Toda esta idea de la bondad, por ejemplo, de la maldad, incluso podríamos pensar hasta del alma, ¿no? Son cuestiones que nosotros atribuimos y que creamos, así como hemos creado y hemos transformado nuestro mundo en muchos sentidos, tanto psíquicamente como materialmente hablando. Estas son cosas que nosotros hemos ido creando para nosotros mismos, pero no es algo que nos venga de gratis por el simple hecho de ser seres humanos. Ya hemos comentado en muchas ocasiones este ejemplo de las niñas que quedan perdidas. Una creo que tenía 5 años, otra 9 años, estas famosas niñas lobo que fueron encontradas. Y bueno, pues ellas fueron criadas por una loba, ¿no? Se dice que es por lobos, pero fue una loba en sí quien las crió. Y lo que se encontraron no eran seres humanos, eran biológicamente sí eran seres humanos, pero no eran una persona, ni hablaban, ni sentían, ni tenían nada que ver con lo que tú te podrías imaginar como un ser humano. Eran lobos en forma de humano, ¿no? A final de cuentas. Entonces, esto es algo que adquirimos y que adquirimos de la cultura y de la estructura de la ley. Entonces, sí es relevante y sí es muy importante la forma, tanto qué relación tenemos con la ley, como la manera en la que adquirimos esta relación con la ley. Porque esto
nos define como seres humanos. Y en lo individual, si bien podemos hablar de una sociedad en general, en lo individual cada persona tiene una relación particular y distinta con la ley, refiriéndome a la prohibición, no refiriéndome a las leyes jurídicas, por ejemplo, que van a ser distintas en todas partes. Entonces, una persona que haya tenido una experiencia donde, sobre todo, los padres, porque, y si decimos que se transmite y que no es algo que nos viene de gratis, los genes, si un par de personas se reproducen, no está en sus manos elegir qué genes le van a transmitir los que tienen. Y la forma en la que se acomode el código genético de esa criaturita no depende en absoluto de ellos, ¿no? Nace y eso es todo. No tuvieron que elegir nada ni que influenciar nada al respecto. Pero si la ley, que es lo que nos hace humanos, digamos, es algo que se transmite, entonces la persona que te educó debería tener esta ley instaurada en su cabeza para poder transmitirte a ti la misma. Si no, no puede, tan sencillo como eso. Entonces, ¿cómo podríamos pensar? Bueno, pero es que entonces esta va en función a prohibiciones, va en función a tener padres sumamente estrictos, por ejemplo, y no es realmente de esto, de lo que va de la mano. Hay muchos padres que son sumamente rígidos, a veces rayando en lo sádico, y que ponen demasiadas prohibiciones, a veces, o incluso prohibiciones absurdas, y esto puede llegar a hacer tanto personas sumamente obsesivas y rígidas, más no personas con una moral real, como personas justamente perversas, como personas justamente totalmente enemistadas con cualquier noción de prohibición o de ley. ¿Por qué? Porque la ley, como decía yo al principio, es algo que detiene y que prohíbe, pero también es algo que da una organización y un orden. Entonces es algo que contiene también. La ley es algo en donde deberíamos de poder sentirnos acogidos y deberíamos de poder sentirnos seguros. Deberíamos de poder sentir incluso esta como suerte de justicia, quizás, ¿no? Esta suerte de que voy a estar bien, de que los demás se preocupan por mí, de que los demás me van a respetar. Es algo que debería tender a generar un intercambio conmigo de tal forma que yo esté dispuesto a ceder con tal de acceder también a todos esos otros beneficios. Y lamentablemente esta es una noción de ley que raramente se transmite cuando hay ley, en los casos que hay ley, una cuestión mucho más punitiva y visceral como la de los animales, ¿no? Si haces eso te muerdo, te mato, te como. Y es que ya si nos ponemos a hablar de justicia vamos a entrar en un terreno muy distinto, porque la justicia para unos es la injusticia para otros, ¿no? Hay muchas personas que podríamos pensarlo en las clases menos favorecidas, ¿no? Clases menos favorecidas en donde se tiene que trabajar desde muy pequeño, en donde se tienen que hacer, bueno, realmente hazañas bastante grandes para poderse sostener en la vida, y ver que hay una persona que nació en un estrato sociocultural económico más alto, ¿no? Entonces, ahí ¿dónde está la justicia? Porque esa persona no tiene que trabajar como tengo que trabajar yo, porque esa persona come eso que está comiendo cuando yo no puedo comer eso. ¿Dónde está la justicia? Y es que la justicia muchas veces va alrededor de esta idea de igualdad, ¿sí? De que todos deberíamos de ser iguales, y que de alguna manera es esta parafernalia que de repente se va haciendo sobre la democracia, en el que todos somos iguales, y que aún viviendo en una democracia sabemos que no es esto, ¿no? Sabemos que no funciona de esta manera, y lo vamos atribuyendo a la corrupción, lo vamos atribuyendo a muchas otras cosas que no tiene que ser necesariamente la razón para la desigualdad. Pero aparte, ahí digo, ya es así como el colmo, ¿no? Cuando aparte de todo esto entra la corrupción. Y creo que más bien tendríamos que
que pensar en ese otro lado, ¿no? ¿Qué es, a final de cuentas, qué es esto de brincarse la ley? Brincarse la ley es, si lo viéramos como en un aspecto un poquito decantado, si lo intentáramos minimizar, quiere decir que solamente estoy viendo por mi propio bienestar. Estoy actuando de una manera sumamente egoísta. Pensemos en una persona que fuera infiel, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué está mal ser infiel? Bueno, pues es que está engañando a la otra persona, y uno podría decir, bueno, ¿y qué tal si esta persona con la que fue infiel, es su verdadero amor, ¿no? Y ahí más de alguno daría bueno, pues bueno, ¿dónde quedó la moral? ¿No? ¿Dónde quedó la ley? Entonces, si entra el amor, ya no está la ley. Y ahí es en donde justamente tendríamos que pensar, esta persona está actuando sin tomar en cuenta al otro, está rompiendo un acuerdo. Será su amor verdadero, será su príncipe azul, será lo que sea, pero está traicionando a la otra persona en un contrato explícito en el que los dos estaban jurándose fidelidad, para empezar. Entonces, ahí es en donde está la transgresión, en solamente actuar por el propio bienestar, en no tomar en cuenta a los demás. Y ahí justamente es a donde podríamos regresar a pensar en cómo se va acomodando la ley, el entendimiento de la ley, dependiendo de cómo la vivimos. Si solamente la vivimos como esta amenaza de que nos van a herir, ahí no se asentó nada. Ahí realmente no hubo ningún aprendizaje en lo ético. ¿Por qué? Porque mientras no me vean no pasa nada. Y esa es tristemente una manera muy común de asimilar las normas. Mientras no se den cuenta a los demás, no es un delito. Dicen por ahí, ¿no? Mientras no haya testigos, no hay delito. Yo no diría qué escalofriante, pero no nada más alrededor de pensar en lo común que termina siendo esto, sino en que eso no genera una estructura en la persona. Esto no, digamos que eso no es la peor parte de lo que está sucediendo dentro de ese psiquismo. Realmente la peor parte va alrededor de que, como no hay esos límites, ¿hasta dónde podríamos considerar que se está tratando con una persona que está sobre el mismo suelo moral que todos los demás? En donde realmente podríamos acusar, o en donde realmente podríamos intentar traer justicia o intentar hablar de una igualdad. Son cosas bastante complicadas, pero que podríamos ir entendiendo si viéramos sus raíces. Y algunas de las raíces, por supuesto, porque estamos acá realmente con el tiempo recortado, y la intención acá es poder hacer una pequeña reflexión y compartirla con ustedes. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana retomaremos este mismo tema acerca de la perversión y la relación que tiene con la ley. Y bueno, digamos que aquí el ideal, podríamos decir, al menos de la estructura, porque bueno, pues hay distintas estructuras en distintos países, pero aquí la idea es que, si bien efectivamente ya si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en cuestiones como la justicia divina, bueno, pues ya, o la vida, si la vida es justa o no es justa, ya nos meteríamos en una cuestión filosófica mucho más profunda. Pero pensando al menos en las leyes del hombre, en las leyes del ser humano, digamos que la idea es que exista una estructura diseñada previamente, como rutas ya trazadas, como caminos que ya están trazados, por los que cualquiera puede transitar con sus capacidades particulares, con las capacidades que le haya dado su vida, con las capacidades que le haya permitido su familia, por supuesto, pero que cualquiera, están abiertas esas rutas para cualquiera. Y si alguno va más aventajado que otro por determinadas circunstancias de la vida, de todas maneras eso no impediría a los que están un poquito más atrasados a transitar ese mismo camino y a llegar al mismo punto, o incluso llegar mucho más adelante. Esta es la idea, y es una idea pues un tanto fantástica. ¿Por qué? Porque justamente ocurre la necesidad de que existan caminos ya trazados
para que no tengas que abrirte camino con tus propias manos, con tus propias garras y dientes, que esto aparecería en el mundo salvaje, ¿no? Entonces, se supone que es ahí mismo en donde se sitúa una noción, una cierta noción de justicia, en donde podemos acceder a eso. En muchas ocasiones esto no ocurre, en muchas ocasiones esto realmente no ocurre, y entonces las personas de pronto pueden verse atrapadas en una incapacidad ya para echar mano de sus propias capacidades y abrirse camino por su propia cuenta, ¿no? Muchas personas lo hacen, muchas personas encuentran como única posibilidad el abrir su propio camino, que implica quizás pasarse algunas trancas para poder sobrevivir o para poder, tener una vida más digna, ¿no? Más aceptable. Pero ¿qué ocurre con esto? Porque este es un dilema moral que en muchas ocasiones pasa por la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa con la persona que roba por hambre? Una persona que roba, no dice, un ladrón, no, pues está muy mal robar, porque entonces estás privando de sus bienes a otro, estás haciendo daño, vas contra la ley, no tienes ningún respeto por las otras personas, ni estás pensando en lo que le va a provocar a la otra persona. Y después alguien sale con esto, ¿no? Pero ¿y el que roba por hambre? Y entonces todos hacen, no, bueno, pero es que si es por hambre, entonces es distinto y todo el contexto ya cambia y entonces está bien porque tenía que hacerlo. Hay una cosa importante y por eso hablaba de la distinta manera en la que puede llegar a concebirse la ley o puede llegar a vivirse la ley. Debería ser, decía yo, algo que pueda acogernos y algo que pueda contenernos, algo donde nos sintamos seguros. Y sentirnos seguros es lo que nos genera el intercambio satisfactorio de cumplir con la ley. Cuando ocurre de esta manera, y también hay otras variaciones, la persona internaliza esa ley. Es muy distinto seguir las reglas que internalizar la ley. Cuando yo internalizo la ley, comprendo que puedo hacerle daño a las personas. No es lo mismo que yo no maltrate a un animal porque ahora pusieron unas normas y me pueden dar una multa o me pueden dar, a que yo no lo haga porque entiendo que eso le produce sufrimiento a la criatura. Cuando yo sé que eso le produce sufrimiento, no lo voy a hacer, aunque yo necesite abrirme camino de otras maneras. Esas maneras que yo encuentre no van a hacer sufrir o no van a pasar por encima de otros, ¿no? Uh-huh. Y es bastante interesante pensar, como le estaba diciendo en el bloque anterior, que esto no solamente va a afectarnos, digamos, como sociedad alrededor de poder decir, bueno, es que hay personas que no tienen principios, es que hay personas que lo demás, sino que las personas que no tienen interiorizado este tipo de aprendizaje, no, digamos que no cuentan con las herramientas para empezar, para convivir en sociedad, ¿no? Eso sería lo primero. Y aún así se van haciendo otros tratos. ¿Por qué? Porque en nosotros, de alguna manera, va creciendo, digamos, nuestro aparato psíquico se va alimentando de los estímulos que están alrededor, de nuestras experiencias, de toda esta interacción que tenemos. Y si tenemos algo deficiente en nuestro aprendizaje, no deja de crecer ahí, sino que crece alrededor de esas faltas. Va buscando una manera para autosostenerse. De alguna manera va buscando su preservación. Y esto es algo interesante si lo pensáramos alrededor de robar, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, que caiga en esta situación de perversión, de no tener bien interiorizada la ley, roba, cuando hay otras personas que simplemente mueren de hambre.
¿no? Yo podría decir, bueno, pues ¿qué está pasando? O que se dan al abandono, ¿no? Y que necesitan la ayuda de otras personas porque simplemente no pueden. Eso es justamente porque se va haciendo esta vuelta alrededor. Digamos que en todas estas personas se va haciendo un aprendizaje de que eso de la ley es una mentira. Eso de la ley es una tontería que solamente algunos bobos se creen y que yo acabo de descubrir que no es así. Y esto es justamente digamos como el discurso que vamos a escuchar de todas estas personas que se brincan la ley de una o de otra manera y se sienten súper inteligentes al respecto de hacerlo. Es que eso es una bobada, eso no lo debes de hacer. No, la verdad es que si no hay tránsitos, pues ¿qué más da, hombre? Si yo me quiero dar la vuelta en U, pues me doy vuelta en U. ¿Por qué me voy a tener que estar gastando más gasolina? ¿Por qué me voy a tener que esperar? ¿Por qué voy a hacer lo que sea? ¿Por qué voy a tener que hacer esto o aquello? Realmente no hay un límite y se acaba sintiendo como si fueran, ¿no?, estas personas iluminados en esta sociedad, ¿no? Y eso también lo podemos ver, Gaby, cómo se va vanagloriando de repente la imagen del ladrón o de ciertos grupos criminales en las películas o en la literatura, ¿no? Bueno, es que ¿quién no ha escuchado de Al Capone? ¿No? Yo no podría decir, guau, es que Al Capone, toda la historia que se hizo alrededor de esto, o por ejemplo una película tan famosa como Scarface, ¿no? Bueno, es que una persona que creció alrededor de las drogas y se hizo superpoderoso y pudo retar al mundo, uno puede decir, son personas realmente dañinas para los demás, realmente dañinas para los demás. ¿Por qué? Porque así como no se tiene este entendimiento de la ley, tampoco hay un entendimiento de muchas otras cosas que son necesarias para lidiar con el mundo real, ¿no? De alguna forma quedamos incompletos en esa forma y más acercados al lado animal, y esto nos impide, por ejemplo, muchas veces aprender cosas mucho más elaboradas, ¿no? Uno podría decir, bueno, y los criminales de cuello blanco, realmente si viéramos cómo es que estas personas se van haciendo de su dinero, no, realmente no es una cosa de genios, ¿no? Uno podría quererlo ver muy elaborado por las películas y lo demás, pero simplemente es o porque alguien más les confió, les confió sus cosas, les confió su dinero, porque hay un engaño alrededor de cómo se va formando su personalidad, que esto era lo que le quería decir con esto de darle la vuelta a ese momento de falta. Se va construyendo la personalidad como si fuera una persona normal, que nosotros podríamos entenderlo como normal, ¿no? Se va aprendiendo a fingir cómo actuar frente a las demás personas, cómo y el actuar. supuesto carisma, ¿no? Por supuesto, ese es el carisma y este es el engaño alrededor de la perversión, que nosotros los vemos muy seductores, pero lo que estamos viendo es un acto, es una marioneta que realmente no tiene conciencia de por qué está actuando así, simplemente sabe que así se puede ganar lo que quiera de nosotros, que estamos embelesados y embobados con sus mentiras. Este tema da para mucho, así que vamos a continuar el día de mañana con este tema. No le vaya a cambiar a su radio como eso de las 6, pero por el día de hoy nos vamos a despedir. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, nos escuchamos mañana.